¿Y si eso que te hace sentir libre fuera exactamente lo que te mantiene atado? ¿Y si esa sensación de poder elegir lo que quieras, cuando quieras, como quieras, fuera solo una ilusión perfectamente diseñada para que nunca te detengas a sentirte de verdad? Vivimos en una época donde el placer dejó de ser celebración y se volvió anestesia, una recompensa rápida que alivia sin transformar, una fuga disfrazada de libertad. Cada clic, cada bocado, cada estímulo inmediato nos ofrece una tregua, pero ¿a qué costo? Aldous Huxley lo dijo con una claridad profética: las personas amarán su servidumbre, no porque sean débiles, sino porque el sistema aprendió a endulzar las cadenas, a sedarnos con opciones, a distraernos con deseo, a convencernos de que más es mejor, incluso cuando ya no sentimos nada. Y es que el control más eficaz no impone, seduce, no prohíbe, invita, no encierra, estimula. Y mientras más nos sentimos en control, más obedecemos sin darnos cuenta, más reaccionamos, más necesitamos, más nos perdemos. El mayor síntoma de esta prisión silenciosa es que todo parece demasiado fácil. No hay resistencia, no hay pausa, no hay profundidad, solo una secuencia interminable de gratificaciones que llegan antes de cualquier pregunta y desaparecen antes de cualquier verdad. Este no es un juicio, es un espejo, un llamado, porque solo cuando te detienes puedes escuchar, solo cuando escuchas puedes elegir, y solo cuando eliges con conciencia puedes empezar a ser realmente libre. ¿Todavía eliges o solo reaccionas a lo que te da placer inmediato? Es una pregunta incómoda, porque creemos que decidir lo que nos gusta es sinónimo de libertad, pero muchas veces eso que parece elección es solo una respuesta condicionada, un reflejo, un hábito grabado en la piel por la repetición inconsciente del alivio. Vivimos buscando dopamina, no por debilidad sino por desconexión, porque el sistema nos entrenó para evitar el dolor a toda costa. Y entonces, cada vez que algo incomoda, corremos hacia lo que nos adormece. Una notificación, un dulce, un like, un estímulo que calma por un momento, pero que no cura, que distrae pero no transforma. Es como un veneno dulce, lo tomas porque al principio te alivia, pero con el tiempo te debilita, porque te acostumbras a la recompensa sin propósito, al alivio sin profundidad, y poco a poco dejas de resistir, dejas de crear, dejas de habitarte, solo sobrevives entre impulsos que ya no cuestionas, y hay señales internas, señales que casi siempre ignoramos. Si evitas cualquier tipo de incomodidad, si sientes que cualquier pausa te desespera, si necesitas estímulos constantes para sentirte vivo, tal vez no estás cómodo, tal vez estás adormecido, porque el verdadero confort no es el que evita el dolor, es el que te da raíces, el que te sostiene cuando eliges sentir, incluso lo que duele, incluso lo que incomoda, porque ahí, en esa incomodidad, también hay vida esperando por ti. ¿Por qué la alegría que sientes dura tan poco? ¿Por qué, después de esa gratificación tan esperada, no llega la plenitud, sino una especie de silencio incómodo? Es como si algo faltara, justo en el momento en que deberías sentirte satisfecho. Carl Jung hablaba del colapso del alma cuando la vida se reduce a la superficie, cuando solo nos movemos entre estímulos, sin profundidad, sin sentido, sin una raíz que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos, porque el placer sin propósito es un eco, una resonancia que empieza alto, pero se apaga rápido. La neurociencia emocional también lo muestra. El placer activado sin intención profunda solo alimenta el circuito del vacío, porque el cerebro se sacia de dopamina, pero el alma no. El alma necesita significado, necesita verdad. Necesita sentir que lo que vives tiene peso, tiene alma, tiene sentido. Puedes observarlo, de manera simple, pero reveladora. Cada vez que recibas una gratificación, una recompensa, una satisfacción rápida, observa cómo te sientes 15 minutos después. No lo juzgues, solo siéntelo. ¿Qué queda cuando el estímulo se va? Porque ahí, en lo que queda, vive la respuesta. Si queda ansiedad, tal vez no era placer. Si queda cansancio, tal vez era evasión. Si queda vacío,
Tal vez era solo una promesa de alivio, y no un acto de conexión. El placer no es enemigo, pero si no está acompañado de conciencia, se vuelve trampa, y lo que comienza como celebración termina siendo una cadena invisible que repites, sin saber por qué. ¿Y si eso que tanto deseas no fuera realmente tuyo? ¿Y si detrás de cada impulso, de cada anhelo urgente, hubiera una parte de ti que solo está tratando de no sentir? Porque a veces lo que llamamos deseo no es un llamado del alma, es un disfraz de la sombra, un mecanismo sutil para evitar el espejo, para no tener que mirarte. Carl Jung lo intuía con profundidad. Muchas veces queremos cosas no porque las necesitemos, sino porque no soportamos el silencio de estar con nosotros mismos. Entonces deseamos para evitar, para tapar, para correr, y en esa carrera el placer se vuelve persecución. Una maratón sin meta. Es como si estuviéramos atrapados en un laberinto emocional. Cada deseo abre una nueva puerta, pero ninguna conduce a casa, porque el deseo no está mal, pero si nace del miedo solo nos aleja más de lo esencial. Nos lleva a girar en círculos, sin recordar por qué empezamos a correr. Puedes hacer algo íntimo, pero revelador. Toma un cuaderno. Escribe tus deseos más frecuentes, aquello que persigues sin pausa, y luego pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí está buscando eso? ¿Es mi alma? ¿O es una herida que aprendió a llamar deseo a su ausencia? Tal vez descubras que no todo lo que quieres te quiere de vuelta. Tal vez entiendas que algunos deseos solo están ahí para protegerte de sentir, pero cuando los nombras, cuando los entiendes, algo cambia. Y al otro lado del deseo, empieza la libertad. ¿Deseas porque lo necesitas o necesitas porque deseas? Es una diferencia sutil pero vital, porque el ego moderno, disfrazado de libertad, no busca saciarse, busca mantenerse hambriento, alimenta la ilusión de que más es siempre mejor, más placer, más estímulo, más logro, más control, pero nunca suficiente. Friedrich Nietzsche habló del eterno retorno, esa repetición inconsciente que se convierte en destino. Porque cuando la voluntad se activa sin conciencia, lo que parece elección es solo una compulsión que gira en círculo, un hábito emocional disfrazado de decisión personal, y entonces el ego se transforma en un Dios interior, un Dios exigente, que siempre quiere más, que nunca permite la pausa, que no tolera el vacío, que transforma cada impulso en mandato, cada impulso en urgencia, cada urgencia en prisión. Pero hay un espacio entre el deseo y la acción, un silencio sagrado donde puedes recuperar tu poder. Medita ahí. Antes de ceder a cualquier impulso, haz una pausa, no para negarlo, para comprenderlo. Pregúntate, ¿qué emoción vive detrás de esta urgencia? ¿Qué parte de mí está pidiendo esto? ¿Y por qué? Tal vez descubras que no es deseo, es miedo, no es hambre, es soledad, no es necesidad, es desconexión. Y si puedes quedarte un segundo más en ese umbral, ya no eres esclavo, eres consciente, y desde ahí puedes comenzar a elegir. Te sientes libre, pero entonces ¿por qué te sientes tan perdido? ¿Por qué en medio de tantas opciones, tantas promesas de satisfacción, tanta facilidad para elegir, sigue habitando en ti una sensación de desconexión que no se va? Søren Kierkegaard lo llamó por su nombre. La desesperación más profunda es no saber que se está en desesperación, porque uno puede parecer pleno, sonreír, avanzar, publicar y por dentro seguir vacío, cumplir todos los mandatos del placer moderno y aún así no sentir pertenencia, no sentir sentido, no sentir nada. La máscara emocional de estos tiempos no es la tristeza, es la satisfacción forzada, la necesidad de demostrar que estás bien, aunque la vida por dentro no te sepa a nada, aunque tu alma susurre desde el fondo, esto no es todo, esto no es real, esto no eres tú, y hay un signo silencioso que lo revela. Evitas el silencio, evitas estar a solas, evitas quedarte sin estímulo, porque en ese espacio algo podría hablar, algo que no has querido escuchar, algo que quizá te obligue a cambiar, a soltar, a recordar. Pero el silencio no es el enemigo, es la brújula,
porque solo cuando te callas, tu verdad puede empezar a decir algo. Solo cuando dejas de huir, puedes empezar a volver. Y en ese volver, tal vez descubras que tu libertad nunca estuvo en el placer. Estaba en la conciencia de elegir lo que te devuelve a ti. ¿Y si todo lo que crees querer solo fuera una forma elegante de no sentir lo que te duele? ¿Y si el deseo constante no fuera hambre real, sino una distracción minuciosamente construida para no tener que mirar hacia adentro? Gabor Maté lo ha mostrado con valentía. El placer inmediato muchas veces es solo un anestésico para el trauma no reconocido. No es búsqueda de alegría, es fuga del dolor. Es un intento silencioso de calmar una herida que sigue abierta, aunque la hayas escondido bajo capas de productividad, consumo o rutina. Tu voluntad no es neutra, se moldea con lo que vives, y si lo que vives está marcado por una emoción no resuelta, esa emoción comenzará a elegir por ti, a decidir lo que quieres, a guiar tus pasos, sin que te des cuenta. Por eso muchas veces nuestros impulsos no tienen sentido, porque no vienen de nuestro ser completo, vienen de fragmentos, de partes rotas que intentan sentirse enteras, y en ese intento desean, repiten, consumen, pero no sanan. Haz una pausa, toma papel, escribe con sinceridad, ¿de qué estoy huyendo ahora? No te juzgues, no edites, escribe. Luego, léelo en voz alta. Si duele, está vivo. Si incomoda, es verdad. Y si lo puedes nombrar, ya no tiene poder sobre ti, porque el dolor no enfrentado no desaparece, se disfraza de voluntad. Pero cuando lo miras con compasión, comienza a transformarse en elección verdadera. ¿Estás descansando o simplemente estás escondiéndote? A veces, lo que creemos que nos alivia solo nos adormece. Lo que parece una pausa es en realidad una desconexión, y lo que llamamos autocuidado termina siendo una forma sutil de olvido. Clarissa Pinkola. Estés lo escribió con la fuerza de quien conoce el alma humana. Hay un cansancio que no es físico, es del espíritu domesticado, de ese espíritu que alguna vez fue fuego, pero que ha sido entrenado para apagarse con cada gratificación inmediata, con cada «mereces esto», que no viene del alma, sino de la publicidad, porque no todo placer nutre. Algunos solo calman mientras vacían, como brasas que al principio calientan, pero si no se cuidan, terminan por quemarte por dentro. Y entonces te preguntas por qué, en medio de tanta libertad, sigues sintiendo esa falta de sentido, esa ausencia que no se llena con nada. No se trata de renunciar al gozo, se trata de distinguir. ¿Este placer me conecta o me distrae? ¿Este descanso me devuelve fuerza o me desconecta de mí? ¿Esta experiencia me despierta o me duerme más? A veces el camino de vuelta empieza buscando placer donde hay profundidad, no evasión, donde hay presencia, no estímulo, donde hay alma, no solo sensación, porque el placer que cura no es el que te saca del dolor, es el que te acompaña en él, es el que te enciende sin anestesiarte, es el que te recuerda que sentir sigue siendo tu forma más sagrada de existir. Tu cuerpo desea, pero tu alma lo aprueba, y entre esas dos voces muchas veces nace la tensión que no sabes nombrar, esa incomodidad que aparece justo después del impulso, esa sensación de contradicción que no logras explicar, pero que te habita cada vez que cedes a algo que, en el fondo, no resuena contigo. La disonancia cognitiva no solo vive en la mente, se siente en el cuerpo. Cuando haces algo que no está alineado con tu verdad, tu cuerpo reacciona, se tensa, se fatiga, se apaga, porque por más que lo fuerces a repetir hábitos aprendidos, él sigue siendo el guardián silencioso de tu autenticidad. Cada vez que corres hacia una gratificación inmediata para callar lo que sientes, tu cuerpo lo sabe. Cuando comes sin hambre, cuando te distraes sin motivo, cuando evitas el silencio con ruido, no es juicio, es respuesta. Es lenguaje físico de una desconexión emocional que está pidiendo ser mirada. Existen formas simples pero poderosas de volver. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen. Respira, lento, presente. Siente la temperatura de tu piel, la presión de tus dedos, el ritmo de tu aliento. No pienses, escucha. El cuerpo no miente, no inventa excusas, solo dice lo que ya sabes. Y a veces
no te atreves a reconocer. Tal vez no necesites más fuerza de voluntad. Tal vez solo necesites más presencia corporal, más verdad en tu respiración, más ternura en tu atención, porque el cuerpo no es un enemigo que debes dominar, es un aliado que te guía si aprendes a escuchar sin imponer. ¿Realmente necesitas más o solo necesitas volver a ti? Esa es la pregunta que rara vez nos hacemos en un mundo que nos enseña a perseguir sin pausa, a acumular sin propósito, a llenar vacíos con cosas que no nos pertenecen. El problema no es desear, es no saber desde dónde deseas. Si lo haces desde la carencia, todo será poco. Si lo haces desde la desconexión, nada bastará. Pero si lo haces desde la presencia, incluso lo más simple se convierte en plenitud. Eckhart Tolle lo nombra con la fuerza del que ha atravesado el silencio. El ahora es un santuario, no como un lugar al que se llega, sino como un espacio que se habita. Un minuto, una respiración, un gesto de estar sin hacer, sin buscar, sin evitar, solo estar. Puedes probarlo. Un minuto al día. No hagas nada, no consumas nada, no respondas a nada. Solo siéntate contigo y observa lo que aparece. Al principio puede incomodar, puede parecer pérdida de tiempo, pero con el tiempo empieza a sentirse como regreso, porque cuando no haces, puedes comenzar a sentir, y cuando sientes sin distracción, tu alma vuelve a hablar, a recordar, a elegir de nuevo. La verdad escondida es esta: no naciste para consumir, naciste para crear presencia. Y desde esa presencia cualquier elección, hasta la más mínima, puede ser libertad encarnada. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, cuando quieras. Es poder detenerte antes de reaccionar. Es preguntarte si eso que deseas realmente te pertenece. Es elegir desde la conciencia, no desde la costumbre, desde la presencia, no desde la herida. Porque el placer no es el enemigo. El problema es cuando se vuelve mandato, cuando deja de ser celebración del alma y se convierte en adicción del ego. Ahí lo que parecía alivio se transforma en ruido, lo que parecía gozo se convierte en olvido. Huxley tenía razón. La dictadura del placer es dulce, tan dulce que no la cuestionas, tan suave que no la ves, tan eficiente que te hace amar tu servidumbre, y por eso es peligrosa, porque no necesita imponerse, solo necesita que dejes de escucharte. Haz una pausa, mira tu camino. Pregúntate con honestidad, ¿hacia dónde me está llevando mi voluntad? Y más aún, ¿quién me estoy volviendo con cada decisión que no nace de mi verdad? Porque cada vez que eliges sin presencia, te fragmentas un poco más. Pero cada vez que eliges desde el alma, aunque sea difícil, algo en ti se alinea, se expande, se enciende, y ahí, incluso el placer cambia de forma. Deja de ser escape, se vuelve ritual, se vuelve rezo, se vuelve encuentro contigo. Cuando te escuchas de verdad, todo lo que haces empieza a resonar con quien realmente eres. Y eso sí es libertad.